Voy a compartir pantalla. Estamos hablando de las 70 semanas de Daniel. Y quiero compartirles un gráfico de las 70 semanas de Daniel. Sí. ¿Sí ven el gráfico? Ok. Ok, entonces yo les decía que en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27, se habla de que el ángel Gabriel le revela a Daniel que los sucesos que han de acontecer van a ocurrir en 7 semanas y 62 semanas y una semana. Entonces le dice que se va a construir el muro y el templo en tiempos angustiosos. Y se dice que desde la orden para construir el templo va a transcurrir una semana. Entonces, aquí vemos el primer periodo, que es el periodo de una semana, que en realidad, disculpen, 7 semanas, quise decir, le está hablando de un primer periodo de 7 semanas, que son 7 semanas de años. Las semanas de Daniel son 7 semanas de años y son años de 360 días. Entonces, desde que el rey Ciro, tocado por el Espíritu Santo, da la orden para que se vaya a reconstruir el templo, transcurren 49 años. En esos 49 años, usted lo puede leer, les recomiendo que lo lea, en los libros de Esdras y de Nehemías. En el libro de Esdras se relata todo lo relativo a la construcción del templo, del segundo templo, porque recuerden que yo les dije que el templo que construyó Salomón fue derribado cuando los babilonios poseyeron Jerusalén. Entonces, el rey Ciro, tocado por el Espíritu Santo, da la orden para que vayan los que están en la cautividad a que regresen a Israel, una gran cantidad de ellos. Es más, dijo, el que quiera que vaya a reconstruir el templo. Se reconstruye, les dije, bajo bajo el liderazgo de Esdras, se reconstruye el templo, y bajo el liderazgo de Nehemías se reconstruyen los muros de Jerusalén. Desde el momento cuando se da la orden hasta el día que se hace la dedicación formal del templo, transcurrieron exactamente 49 años, que son 7 semanas de años, un primer periodo. ¿Me están siguiendo? ¿Están conmigo? Amén, aquí está. Okay. Porque la semana pasada me pidieron que lo mostrara gráficamente. Después, en el mismo libro de Daniel se habla de que transcurrirán 62 semanas de años hasta que se quite la vida al Mesías. Dice, se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Entonces, desde la inauguración del templo, la dedicación del templo, hasta que se quita la vida del Mesías, que es este segundo periodo de 62 semanas, transcurren 434 años. Aquí estamos hablando de que esto es aproximadamente 3 años, en el año 30 de nuestra era, es decir, aproximadamente en el año 30 después de Cristo. Como dato curioso, quiero decirles que aunque Jesús murió a los 33 años, en realidad el calendario actual no comienza desde el día exacto del nacimiento de Jesús. Jesús nació aproximadamente en el año 3 antes de Cristo. Es medio raro eso, ¿verdad? Entonces, por eso él no murió en el año 33, él murió en el año 30. Fue crucificado en el año 30. Recuerden que el calendario que conocemos actualmente fue creado muchos años después por el Papa Gregorio, por eso es el calendario gregoriano, ¿verdad? Y se comienza a contar como 3 años antes de Cristo. Entonces, a las 62 semanas de años, es decir, a los 434 años, muere Jesús en la cruz, y se supone que iba a comenzar
la séptima semana, que es el tercer periodo. Pero yo les decía la semana pasada que cuando Jesús muere en la cruz, es como que el reloj se detiene, o tal vez no sé si debería decir que el reloj comienza a andar, o que comienza a andar otro reloj, no sé cómo sería la manera de decirlo, para ilustrarlo, pero lo cierto es que se da, no sé si alcanzan a ver el mouse ahí, aquí se da como un paréntesis, una ventana en el tiempo, desde que Jesús entrega su vida en la cruz por nosotros, hasta el tercer periodo, que este tercer periodo aún no ha comenzado. Este tercer periodo es el que estamos esperando, que Jesús dice en el libro de Mateo: solo mi Padre lo sabe, el día y la hora nadie lo sabe excepto mi Padre. Y en el libro de Hechos le dice: no es potestad de ustedes, no les corresponde a ustedes saber sobre esto, esto solamente mi Padre lo sabe. Para los que conocen la palabra en el libro de Hechos. Entonces yo les decía que se abre un paréntesis, que es la época que estamos viviendo actualmente, que es lo que se conoce como el periodo de la Iglesia de Cristo, o también algunas corrientes teológicas lo conocen como la dispensación de la gracia. ¿Por qué se le conoce como la dispensación de la gracia? ¿No? Cuando dice de la dispensación de la gracia, ahorita actualmente vivimos por gracia, ¿verdad? Ok. O sea, toma en cuenta, Mariana, no, te repito, no sé si ven el mouse ahí, el apuntador, entre la muerte de Jesús en la cruz hasta la semana número 70, hay una ventana en el tiempo, es decir, como que separa lo de las 70 semanas, se abre una ventana en el tiempo y comienza lo que se llama el periodo de la gracia. El periodo de la gracia es el periodo que estamos viviendo en este momento, que ya va por aproximadamente 2000 años. Ciertamente ahora vivimos bajo la gracia. Bueno, vivimos en el periodo de la gracia porque a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, se nos da a los que creemos en Jesús, a los que lo aceptamos y lo recibimos como Señor y Salvador, se nos da por gracia, no por obras, sino por gracia, por fe. ¿Qué es la gracia? Un regalo que el Señor nos está dando. Se nos da por gracia la posibilidad de ser perdonados de pecados y de recibir el regalo de la vida eterna. Por eso es el periodo de la gracia. Es un tiempo en el que Dios está dando la oportunidad a toda la humanidad de que escuche de Cristo y que lo acepte y lo reciba en su corazón. Y dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 24, que lo que va a ocurrir en la última semana, que es este tercer periodo que aparece acá a la mano derecha, no va a ocurrir hasta que el evangelio no sea predicado a toda criatura. Porque es importante que sepamos, y esto lo digo de manera de paréntesis, que cuando llegue este periodo de la última semana, que son 7 años, ahí no va a estar el Espíritu Santo. Nosotros tenemos ahora presente con nosotros y en nuestros corazones al Espíritu Santo. Para este momento no va a haber Espíritu Santo y pues va a ser un periodo diferente al periodo que estamos viviendo ahora. Por eso es importante que el que no tenga Jesús en su corazón lo reciba ahora. No esperar a que ocurra lo que va a ocurrir en el tercer periodo. Entonces, estamos en este periodo. Ahora estamos esperando el tercer periodo. ¿Cuándo va a comenzar el tercer periodo? Es ahí. Eso es lo que todavía no sabemos, eso es lo que todavía no estamos seguros. Pero, entonces, vamos a estudiar, vamos a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Aquí. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo le está dando una explicación a la iglesia de Tesalónica sobre la posición a asumir por las personas que mueren de ellos, que no se pongan tristes. Cuando él dice no se entristezcan
Por los que duermen, le está hablando de los que mueren. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo que os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, el apóstol Pablo está hablando aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 sobre lo que presuntamente, digo presuntamente porque hay diferentes posiciones entre los teólogos respecto a este evento, en lo que supuestamente sería el inicio de la semana número 70 de las 70 semanas de Daniel. Es decir, un periodo de 7 años que aún no ha comenzado. Y este evento del que está hablando el apóstol Pablo acá es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo va a ser el arrebatamiento de la iglesia? Pablo lo está diciendo. Primero, los que duermen en Cristo. Esa es una buena pregunta para aquellas personas que se preguntan, un buen pasaje, para aquellas personas que se preguntan qué pasa con los que mueren. Según dice Pablo, los que mueren duermen en el Señor. Y cuando llegue este momento, van a ser arrebatados, van a ser llevados, se van a encontrar con Cristo en las nubes. Así, mire, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados conjuntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, primero son los muertos y después los que estén vivos o los que estemos vivos, si es que estamos vivos para ese momento. Está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Este arrebatamiento de la iglesia, algunos lo interpretan como el inicio de la semana número 70, aunque algunos piensan que este arrebatamiento va a ocurrir a la mitad de los 7 años, es decir, en el comienzo de la gran tribulación, que está en el libro de Daniel profetizado, y también en Mateo capítulo 24 y en otros pasajes. Y otros piensan que este arrebatamiento va a ser al final de los 7 años, es decir, al final de la semana 70. Entonces continúo. Yo quiero mostrarles brevemente un video que tengo por aquí, si ustedes me permiten. Fiel, Señor. Cada loco que aparece. Día tras día. Ah, qué maravilla. Tú eres fiel, Señor. Oficial, mire ahí, ¿Qué pasó? allí.
Querido, finalmente nos consiguieron el avión. ¿Y cuándo partimos? Enseguida, no demoramos. Dios mío, ¿qué está pasando? No sé, Laura, no sé. Vamos, Uri, ven ya. despair. The whole world watches in shock as millions of people disappear from the earth. Religious leaders, scholars, scientists are meeting to try to figure out what to do in this global phenomenon. They will be leading later this week to discuss this further. What the hell? ¿Dónde fueron esas personas? Let's begin. Ahora sí, llegó mi hora. Bueno, ¿qué observaron? ¿Qué les llamó la atención? Me gustaría escuchar sus comentarios. Impactante. A ver, ¿qué dice Bianca? ¿Qué le llamó la atención?
la forma en cómo las cosas van a ir yéndose de acá, pues, o sea, cómo va a ser la manera de irnos, o sea, de partir con el Señor, pues, los que están vivos, pues, cómo va a suceder las cosas, y ahí es donde viene la gran tribulación, porque la gente va a quedar atribulada, los que creían y no estuvieron firmes van a saber lo que está pasando, y los que no han escuchado van a estar perdidos, pues. muy bien, Bianca, muchas gracias. ¿Quién más quiere decir algo? ¿Qué les llamó la atención del video? ¿Qué observaron? Que unos se iban y otros se quedaban. Unos se iban y otros se quedaban, es correcto. A mí me llamó la atención que fueron tomados niños, pues, y como dice la palabra, el cielo está lleno de niños. Eso es correcto. La palabra dice que de ellos es el reino de los cielos. Ningún niño quedó. Todos los niños fueron arrebatados. El pastor estaba predicando y el pastor se fue y no sé si todo o casi todo, no alcancé a ver lo que estaban oyendo, lo que el pastor predicaba, se quedaron. Entonces, ¿quiénes se van y quiénes se quedan? Es un poco difícil saberlo porque solo Dios sabe, ¿verdad? Solo Dios conoce los corazones. Sí, porque hasta en la misma iglesia puede pasar eso. O sea, exactamente. Exactamente, así mismo es, Bianca. Puede ser que alguien que uno crea que es salvo no lo sea y viceversa, ¿verdad? Bueno, ahora voy a compartir. Pastor, hola, en la escena del matrimonio, la esposa se va, pero el esposo se queda. Uy, qué bueno. Miguel, buenas noches, ¿cómo estás? No me había dado cuenta que estaba por aquí. Sí, sí. Bendiciones. Sí, la esposa se va y el esposo se queda. Exactamente. Así es. Y en la escena en la cárcel se van los dos. Pero de los otros no se fue ninguno. Sí. Okay. Yo también pienso que por eso el enemigo, ¿verdad?, está atacando mucho ahorita lo que es la niñez con todo esto de la ideología, ¿verdad? Porque asumo yo que ya por lo menos un niño que le tengan ese tipo de doctrinas o que le metan esas cosas en la cabeza, obviamente ya no creo que sea salvo. Eso porque correcto. ya despiertan o sea, su inocencia ya la pierde, ¿verdad? Estamos hablando de un condicionamiento social y creo que es importante comentar, Carlos, pastor, que hace creo que un par de semanas en la ciudad de Nueva York se aprobó que en los certificados de nacimiento ahora puede existir el tercer sexo. Sí. Que se pueda colocar o masculino, femenino o X, como para que la persona tenga el que sea X, los padres ya de una vez predefinen que esa persona que nace con esa etiqueta pueda elegir su sexo. Wow, imagínate, eso no lo sabía yo, me sorprende. Me parece increíble eso que me estás diciendo. Bueno, así estamos. Sin embargo, no sé, habría que ver que tú dices que un niño puede perder su condición de inocencia, pero no sé desde qué momento, porque, por poner un ejemplo, un niño de 5, 6, 7 años, te lo pongo como un ejemplo, ¿verdad? Por mucho que le digan cosas, no sé, me costaría yo pensarlo, pensar que va a perder su salvación, pero bueno, repito, solo Dios conoce, ¿verdad? Sí, pastor, incluso otro comentario que sí, eso sí se los puedo recomendar, claro, no es el tema, pero sí tiene que ver con el fin de los tiempos, y es un video que está en YouTube, véanlo cuando puedan, la referencia es, el video es, busquen por el otro lado del arco iris. Es el video de una joven que nace producto de una relación de lesbianas, es decir, ella nace producto de un donante masculino que a una de ellas le dona el esperma, pues su semen, para que puedan procrearla, pero nace en un hogar de una pareja lesbiana de 2 mujeres, y ella da un testimonio, el video dura como unos 10 minutos, de una iglesia, en una iglesia cristiana, indicando, bueno,
cuál fue su posición como persona adulta, ya entendiendo lo que significaba nacer en algo que ella no eligió y cómo el Espíritu Santo de alguna manera la redargulló para entender su condición. De verdad que véanlo con todo detenimiento, porque incluso es un argumento bien importante para lo que en este momento se está manejando con la igualdad de género. Sí, me di cuenta de ese video, vi como los primeros 30 segundos, no lo seguí viendo, pero lo voy a ver, porque hace poco andaba circulando por ahí en las redes sociales, pero no lo vi completo, apenas lo comencé a ver. Sí, les recomiendo a todos que lo vean con detenimiento y que se den cuenta. Quiere decir que de todos modos el Espíritu Santo está llamando, como dice Mateo 24, disculpa pastor que me intrometa, pero siento que es importante el comentario, que hasta que este evangelio sea predicado en toda la tierra, o sea, nosotros no podemos dejar de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, porque el Espíritu Santo en algún momento, el poder de Él es el que va a redarguir de palabra y de corazón a las personas. Eso es correcto. Y fíjate que me gusta mucho lo que estás diciendo, Miguel Ángel, y que cuando se habla de predicar el evangelio no necesariamente significa que yo debo ser un pastor o que debo estar parado frente a un púlpito o ser una persona de jerarquía en la iglesia. Yo puedo predicar el evangelio de muchas maneras, aún de uno a uno, y hacer la obra del Señor y ganar almas para Cristo, y va a ser bueno de todas maneras. Amén. Fíjense que una de las cosas que estuvimos hablando la semana pasada fue que quedó la interrogante de que si la iglesia va a pasar por la tribulación o no va a pasar la tribulación. Una fue esta. Y la otra fue que quedó también la interrogante, que creo que no se conectó el hermano esta noche, que se había conectado la semana pasada desde Colombia, no lo veo por aquí. El hermano Mario. La otra interrogante es, y les estoy diciendo esto invitándolos a que ustedes escudriñen en la palabra y que investiguen ustedes mismos. La otra interrogante es que si la venida de Cristo es en un evento o dos, porque una de las cosas que yo dije, Bianca, que estás entrando esta noche, es que a la manera como yo lo entiendo, este evento de la tribulación, del arrebatamiento, es la venida de Cristo en las nubes. Pero si leemos varios pasajes de la Biblia, entre ellos el libro de Daniel capítulo 7 y otros, vemos que habla de un evento en el que Jesús derrota al anticristo, pero que él viene en persona, físicamente a la tierra. Entonces, una interpretación es que la venida de Cristo se da en dos eventos diferentes. Algunos interpretan que es uno solo. Importante que sepamos que cuando estamos estudiando esto, yo no estoy pretendiendo imponer una posición mía, sino que más bien podamos escudriñar y mucho más tomando en cuenta que estos son temas de la Biblia en los cuales entre los más eminentes teólogos hay diferencias. Unos piensan de una manera y otros piensan de otra. Entonces mal haría yo en defender de una manera férrea una posición. Pero quiero que sepan que es algo de lo que vamos a estar hablando. Y otro punto del que vamos a hablar, que dijimos que le íbamos a hablar esta noche, pero el que solamente voy a hacer una breve introducción, es el del anticristo. Entonces voy a compartir también pantalla otra vez para hablar brevemente del anticristo, porque ya nos queda poco tiempo y seguiremos hablando la próxima semana. Y dice así en Primera de Tesalonicenses, no, estoy en la que no es. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿De quién creen que está hablando aquí?
el hombre de pecado, el hijo de perdición. Del anticristo. Está hablando del anticristo. Entonces, dice Pablo aquí que no va a ocurrir las cosas hasta que no se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y bien importante, estos versículos 6 y 7 son muy difíciles de entender. Hay muchas interpretaciones entre los teólogos cuando habla de lo que lo detiene, de quién lo detiene, que pareciera que en ese momento ya era una persona que existía físicamente, aparentemente, parecía. Dice, pero, porque dice que está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado del medio. Entonces, son versículos un poco difíciles de entender, pero sí es importante que entendamos que aquí dice que va a ser quitado del medio, es decir, que como dice que él se va a sentar en el templo de Dios, dice aquí en el versículo 4, se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, es decir, él va a exigir que se le adore a él, que se le rinde idolatría a él. Pero va a ser quitado del medio. ¿Va a ser quitado del medio por quién? Pregunto, ¿por quién creen? Por Jesucristo. Por Jesucristo. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, eso va a ser algo que va a ocurrir aquí en la tierra. El Señor Jesús con sus pies puestos en la tierra. Inicuo cuyo advenimiento por obra de Satanás con gran poder y señal y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En el capítulo 13 del libro de Apocalipsis habla sobre las dos bestias, estas dos bestias. Yo les recomiendo que lean, por favor, porque es muy difícil en tan poco tiempo poder analizar todos los pasajes, son muchos los pasajes, y yo les recomiendo y les pido por favor que lean. Y cuando estemos aquí tomen nota de los pasajes para que ustedes los lean en su casa. Está hablando de las dos bestias. Esto tiene concordancia con el capítulo 7 del libro de Daniel. Estoy en Apocalipsis 13, tiene concordancia con el capítulo 7 de Daniel. Les estoy diciendo esto para que tomen nota, ¿verdad? Y dice así, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y su piel como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida fue mortal. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron el dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿A qué se le asemeja esto de 42 meses? ¿Cómo cuánto será 42 meses más o menos? ¿Sí? Saquen cuenta rapidito, 3 años y medio. 3 años y medio. ¿Recuerdan que la última semana son cuántos años? Son 7. 7. Y esta es, y aquí está hablando de la autoridad que se le da de 42 meses, que son 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre
y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. De esto vamos a continuar hablando la próxima semana. Este pasaje habla de dos bestias. Uno es el anticristo y otro es el falso profeta, que está también profetizado, que va a haber un falso profeta. Ese falso profeta va a profetizar a favor del anticristo para engañar a la humanidad, haciéndole creer que él es la persona buena que tiene que gobernar el mundo y que tienen que creerle a él. Entonces, vamos a dejarlo hasta allí por el momento. La próxima semana seguiremos hablando sobre el anticristo y vamos a tratar de ir despejando todas las incógnitas que nos vayan quedando respecto a esto. Vamos a... Carlos, disculpa, eso que acabas de leer, ¿es que Daniel qué? No, esto es Apocalipsis 13. Ok. Del 1 al 18. Un comentario, pastor, antes de terminar, que sería importante que lo viéramos con una óptica para los que están iniciando este estudio, que es importante que podamos ver a la visión de los sucesos del fin de los tiempos, lo que representa, no el tiempo cronológico, y es muy importante, creo que lo comenté la primera vez que hablamos del tema antes de comenzar los estudios, sino el tiempo eterno de Dios en lo que significa cuál es nuestra condición espiritual. O sea, que entendamos que ya es algo que está sucediendo, que entendamos que es algo que se está manifestando, que no hay una fecha porque la misma palabra lo dice. Correcto. Y entonces por eso es importante estar con la lámpara, con el aceite, como las viudas, pues, o sea, preparados para el momento en el que el Señor tome la determinación de hacer lo que va a hacer. O sea, ver cada una de las enseñanzas y ver cada uno de estos estudios desde el punto de vista no del tiempo futuro, sino del tiempo presente, que ya es un hecho porque es la eternidad de Dios. Eso es correcto, hermano. Muchas gracias por el comentario tan acertado. Debemos estar a la expectativa permanente de la inminente venida del Señor. Permanentemente. Como dice el pastor Miguel Ángel, siempre con las lámparas llenas de aceite, porque no se sabe. El día y la hora nadie lo sabe. Si dice el Señor Jesús que si el ladrón anunciara la hora en que va a venir, entonces lo esperan velando y lo capturan, pero él no anuncia. Dice que la venida del Señor va a ser como ladrón en la noche. Es decir, repentino, pero también va a ser como el relámpago, un evento de orden mundial e inconfundible va a ser ese evento.